Crecí en un hogar cristiano, a los 6 años recibí a Cristo. En el año 1979 recibí el llamado. Pertenezco a la Iglesia Bautista La Fe, que fue la primera iglesia bautista de la capital, donde nací, porque ya mi mamá era miembro cuando nací. Recibí a Cristo a los 6 años, fui llamado al ministerio en el año 1979. En enero del 1980 entré al IBQ y en marzo del 1980 iniciamos la Iglesia Bautista Fundamental aquí en la Avenida Italia, esquina José Contreras, en la capital de la República Dominicana. Y he estado pastoreando esta iglesia por 41 años. Justo el mes que viene cumplimos 41 años. Hemos comenzado desde la iglesia, su servidor y los 5 iglesias, una en Villa Altagracia, 2 en San Cristóbal, Villa Fundación y la ciudad y el lugar de Najayo, una en Los Alcarrizos y otra en Ciudad Nueva. En el año 1996, pues me gradué de licenciado en educación porque soy el director general del colegio el Centro Educativo Bautista, que pertenece a la iglesia. Y en el año 96, pues, una licenciatura en educación. En el año 2003, una maestría en terapia familiar. Y en el año 2016, un doctorado en la universidad, en Louisiana Baptist University, en Louisiana, en Estados Unidos. Tengo algunos cursos que he hecho en la Universidad de Bob Jones y soy el presidente de la Misión Evangelizadora Bautista y director del Seminario Bautista que funciona aquí en la Iglesia La Fe. Estoy casado, 40 años de casado, 3 hijos, 6 nietos. Perfecto. Yo creo que ya usted está listo para entonces darnos la otra parte y la exposición de manera formal. Bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación con tanto gusto. Y esperamos, como hemos estado orando y ya dijimos, que sea Dios usándole a usted y a su palabra, que el Espíritu Santo esté con nosotros hablándonos y examinándonos como hace la palabra. Gracias, hermano Tito, y a todos los líderes de las iglesias bíblicas. Para mí es un honor, un privilegio, de verdad. No lo tomo al menos el hecho de que ustedes Dios le haya puesto en su corazón el que pueda compartirlas. Un aspecto tan importante del ministerio, no importante, sino uno de los 3 aspectos más determinantes que tiene el ministerio. Hablamos acerca del carácter. Pienso que es el versículo que más nos va a enseñar a nosotros la importancia que tiene esto para el ministerio, porque cuando el Señor Jesucristo lo dijo, se lo dijo a aquellos que estaba preparando para el ministerio, y eran sus 12 apóstoles y los demás discípulos. Pero en el libro de Mateo, el capítulo número 11, versículo número 29, el Señor le dice a sus discípulos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sin duda, todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar antes de ir a la cruz del Calvario. Pero ya usted sabe que todo el trabajo, exactamente todo el trabajo y la labor y la obra de Cristo, Él se le encargó a 12 hombres. Y encargarle esta labor a 12 hombres, que ya nosotros conocemos sus nombres y tenemos ciertas características de ellos, nos dice algo que el Señor nunca enfatizó de la manera que lo presentó cuando Él dijo: aprended de mí, y no le habló sobre capacidades, sino acerca de cualidades. Alguien dijo que el Señor no busca personas capacitadas, no llama a personas capacitadas, sino que Él capacita a los que Él llama. Y lo primero que Cristo le dice que tienen que aprender es esas cualidades de su carácter, de su persona, que son imprescindibles para un ministerio
que Dios pueda usar y bendecir. Porque el aspecto más importante de la vida y del ministerio de un líder es su carácter. El carácter son las cualidades de una persona que no se adquieren en su accionar y su posición como líder, sino que se adquieren en su posición como cristianos. Una persona que se dedica al ministerio, el ministerio como tal, y una posición de liderazgo, y la preparación académica y bíblica y teológica que recibimos, no es lo que nos capacita, no es lo que nos capacita a nosotros para ser instrumentos del Señor, sino es nuestro carácter, esas cualidades, como veremos en la definición, que tiene que tener un hombre de Dios. Recuerden, hermanos, que la mayoría de las personas que nosotros admiramos en el ministerio es porque tienen dones para escribir, para hacer teología, para predicar la palabra de Dios y para aglutinar personas. O sea, nosotros valoramos mucho eso. Pero mis amados hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, a Primera de Timoteo, el capítulo 3, allí aparecen 17 cualidades que tiene que tener un hombre de Dios. Y la única que es de capacidad es apto para enseñar. Después, todas las demás cualidades se refieren a las características que tiene que tener en su carácter, en su persona. Porque recuérdese que el espíritu con el que vamos a vivir y vamos a tratar a los hermanos y vamos a reflejar al Señor, no es con lo que hay en nuestra mente, no es lo que hemos aprendido en el seminario, en los estudios teológicos, es realmente las cualidades del carácter. El problema principal por lo que muchos líderes no tienen cualidades divinas en su carácter y personalidad es porque se dedican más a las ocupaciones propias del liderazgo y descuidan invertir tiempo en la calidad y en el crecimiento espiritual. Mire, yo creo que si ustedes leen este libro que le voy a mostrar, pues se lo van a encontrar como que es un libro sencillo y pequeño. Yo tengo cientos y cientos y no sé si cerca de 1000 libros, no sé, pero tengo cientos de libros. Y de todos los libros que he leído o que he consultado, este que tengo a la mano es el libro que me cayó a mí en los primeros 2 o 3 años de mi ministerio y que cambió el rumbo de mi ministerio. Es un librito que ya no lo están vendiendo en las librerías. Yo quiero ver si consigo permiso para reimprimirlo y hacérselo llegar a los pastores al precio de costo, que yo creo que no va a ser ni 100 pesos por su tamaño. Y se llama El desarrollo del varón de Dios. Y este libro fue escrito por Melville Hooks, y consta de unas 55 páginas. No tiene mucho. Pero este libro cambió el rumbo cuando yo lo leí y el autor decía que el apóstol Pablo se preocupaba en ser mejor cristiano que ser mejor apóstol. Y cuando yo leí eso, yo tomé la determinación de que yo me iba a ocupar, y tengo todo mi ministerio y mi vida en esto, que yo me iba a ocupar más en el desarrollo de mis cualidades y capacidades como cristiano, más que mi desarrollo y éxito en mi vida ministerial. Yo no ando buscando éxito en mi vida ministerial, como verán algunas definiciones que le estoy dando. Yo lo que estoy diciéndoles, hermanos, que la prioridad que tiene que haber en el ministerio pastoral es con respecto a su desarrollo, en su vida espiritual, en su transformación que el Espíritu Santo hace, que dice la Biblia en 2 de Corintios 3:18, que Él nos transforma a la imagen de Cristo. Es como un escultor que está esculpiendo en este
en estos pedazos de barro que somos nosotros y de pecadores, esculpiendo una imagen y una figura, y es lo que él tiene, el prosopopón, como es la palabra griega, lo que él tiene como modelo es el Señor Jesucristo. Y él decía, y él dice esto en este pequeño libro, como le dije, se llama El desarrollo del varón de Dios, donde él dice que el apóstol Pablo, que a su crecimiento como pastor. Hermanos, lo que tú y yo vamos a hacer como cristiano, y espero que me entienda, no depende de Dios, sino de nosotros. Dios produce el querer como el hacer, pero es nuestra responsabilidad aprender de Él, como dijo Cristo. Es nuestro deber crecer, es nuestro deber apropiarnos de Él, es nuestro deber buscar su rostro y su poder. Pero Él sí se va a encargar del hombre de Dios que nosotros vamos a hacer. Y a mí me enseñaron que si uno es de este tamaño como cristiano, uno va a ser de ese tamaño como pastor. Que uno nunca va a ser, ni Cristo va a dejar que uno sea y desarrolle en su ministerio más de lo que uno es y desarrolla en su vida espiritual. Vic Park dijo lo siguiente: el respeto que se merece el liderazgo requiere de una ética que sea intachable. Y la razón por la que muchos siervos de Dios no tienen una ética intachable y oímos de uno y otro que va cayendo es precisamente porque descuidan su vida espiritual y no cultivan esas cualidades de su carácter que le van a dar firmeza, como la integridad, la pureza, la irreprensibilidad, la santidad. Todos esos elementos son los elementos más importantes. No sé si están enterados, pero un famoso apologista, quizás el más grande apologista en los últimos años en Estados Unidos y en el mundo, Ravi Zachariah, este hombre lamentablemente después que falleció el año pasado, comenzaron a salir una serie de señalamientos y acusaciones que hablaban de una conducta inmoral, terrible y pecaminosa. Y uno puede tener cierto éxito en su vida ministerial por habilidades y dones. Pero hermanos, lo más importante, el éxito más importante, como dice el doctor Warren Wiersbe, que el éxito en el ministerio es nuestra semejanza a Cristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, hablar acerca del carácter, el vocablo carácter o carácter en el griego, significa que es alguien lo que se manifiesta en el modo de ser y de comportarse de una persona. El modo de ser es el conjunto de rasgos y costumbres adquiridos por herencia, salud, educación, amigos, medio ambiente y otras influencias. Todo aquello que adquiere dominio de una persona se convierte en un atributo de su carácter y es lo que va formando su personalidad y le va dando a esa persona unas capacidades parecidas a las de Cristo. La palabra carácter también viene de la palabra griega charácter, igual, que significa grabador. Literalmente es como una marca, la cual era grabada en una cosa que la distingue de los demás. Carácter significa señal o marca que se imprime, se pinta o se esculpe, como le dije. En el sentido de cualidad moral se refiere al modo peculiar y privativo de cada persona. Y esta palabra, este carácter, tiene dos elementos importantes. El carácter cristiano es grabar o esculpir. La obra del Espíritu Santo es grabar o esculpir la persona y la obra de Cristo en el creyente a fin de que refleje a Cristo en cada área de su vida, tanto por fuera como por dentro. Carácter es lo que verdaderamente somos, no la apariencia externa, sino la realidad interna. Es la expresión de nuestro corazón. Lo que somos en nuestro carácter
es lo que va a determinar cómo vamos nosotros a reaccionar, de qué manera vamos nosotros a reaccionar cuando vengan las dificultades en la vida y en el ministerio. Es lo que va a determinar la manera en que manejamos nuestra vida moral, nuestra vida sexual. Es lo que va a determinar cómo tratamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, a los hermanos de la iglesia. Y en eso no hay seminario, instituto, universidad, licenciatura, maestría, doctorado que pueda ayudar a una persona. Eso es exclusivamente entre el Señor y esa persona. Es lo que se puede ser, como dice la palabra de Dios acerca de un buen siervo de Dios. No se aprende a ser un líder bueno e influyente hasta que Cristo no es la persona que más influye en nosotros. Podemos ser expertos en enseñar a Cristo, pero si Cristo no ha influido en nosotros a la misma medida como nosotros enseñamos y conocemos las Escrituras, Dios no usa instrumentos así. No lo usa. Cristo no estuvo 3 años con los 12 discípulos, los 12 para hacerlos buenos apóstoles, sino para hacerlos buenos discípulos para que llegaran a ser como Él. O sea, el plan del Señor no fue entrenarlos en cómo ganar almas, entrenarlo cómo dirigir la grey, entrenarlo cómo predicar. No, no es eso. Cada vez que los llamaba aparte, era para enseñarle a ser buenos discípulos. Mi mamá, cuando yo comencé en el ministerio, que es la persona que más ha influido en mi vida y en mi ministerio, ella me dijo un día algo que yo le oro a Dios y le pido a mi buen Señor que así sea. Ella me dice: hijo, nunca te pares en el púlpito a enseñar algo que tú no vives, que no es parte de tu vida. Y si usted recuerda de este gran siervo de Dios, este tremendo siervo de Dios llamado Esdras, dice la Biblia que Esdras preparó su corazón, así dice la Escritura, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Dios, para cumplirla y luego para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Dice la Biblia en Esdras capítulo 7, versículo 10. Primero dice la Biblia, él había preparado su corazón. Yo creo que la preparación a la que hace referencia a Esdras es el parecido con Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. El mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios a través del profeta Isaías, él dice: miraré a aquel que es pobre en espíritu, y es una frase que utiliza, que significa humilde. Dice él en Isaías capítulo 66, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y antes de él poder usar al profeta Isaías, dice la Biblia que él puso un carbón ardiente en su boca para santificarlo. Antes de usar a Moisés, él le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Antes de usar a Josué, cuando entró a la tierra prometida, en Josué capítulo 3, se le apareció y le dijo lo mismo. Y por eso la primera característica de un siervo de Dios, según 1 de Timoteo capítulo 3, es que tiene que ser una persona irreprensible. O sea, una persona que nadie le pueda señalar. Y la palabra irreprensible tiene el mismo sentido de la palabra íntegro. Una persona que vive delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Una vida que honre y glorifique a nuestro Dios. Que no tenga nada de qué señalarle. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios. Y luego le dice de qué manera tiene que presentarse a Dios. Como un obrero, o sea, una persona que está dedicado a servir al Señor, pero dice que no tiene nada de qué avergonzarse. No tiene nada absolutamente de qué avergonzarse. Y luego dice que entonces
va a trazar bien la palabra de verdad. Y mis amados hermanos, la tragedia del ministerio no son los problemas doctrinales ni los problemas económicos, o todas esas son situaciones que no afectan. Lo que afecta más el ministerio de un hombre de Dios y que lo descalifica es su falta completa de integridad y de tener esas cualidades que le hagan vivir una vida delante de Dios, que Dios honra y bendiga. Hay un libro que yo enseño en nuestro seminario que se llama Ética Ministerial. Cuando estábamos armando el pensum para nuestro seminario, yo busqué muchos pensum de muchas instituciones fuera del país. Hicimos una gran reunión entre el grupo de pastores de la Alianza Bautista a la que pertenecemos, para mirar todo eso. Y al final, después que pusimos todas las teologías, desde teología propia, la teología de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de los ángeles, de la iglesia, de las últimas cosas, la doctrina de la salvación y todo eso. Al final, cuando terminamos todo, yo le dije, bueno, ya tenemos todo el currículum, pero tenemos que elegir cuál vamos a sacar para entrar uno. Y el que yo quiero que entren es el de ética ministerial. Me fui a la librería a buscar un buen libro y encontré un buen libro que se llama Ética Ministerial, así mismo. Yo le animo, por favor, que usted compre ese libro y muy despacio lo lea. Yo acabo de enseñarlo a la clase graduando que se va a graduar en nuestro seminario, porque es la clase última de las 30 materias, es la materia número 30. Y ese libro es una universidad de formación moral, ética, del carácter de un hombre de Dios. Todos esos elementos importantes. Y habla acerca de la sexualidad y cómo ha dañado eso a los siervos de Dios. Cada año hay 1000 hombres de Dios en Estados Unidos que dejan el ministerio. Y lo dejan no por cuestiones doctrinales, sino por cuestiones morales. No tienen ese carácter que le facilita mantenerse puro, santo, que son las cualidades más importantes que el Señor demanda para usarnos a nosotros y sostenernos en el ministerio. Hay otro libro que yo les recomiendo mucho que se llama Pastores en Alto Riesgo. Y es un par de jóvenes ministros del Señor en Estados Unidos que mandaron una encuesta a 1200 importantes pastores de Estados Unidos. Y lo que ese libro dice, como fue algo muy confidencial, y ellos le dijeron no pongan nombres, solamente envíen las encuestas, usted se va a dar cuenta de un porcentaje enorme de pastores envueltos en pornografía. Un tremendo porcentaje, y un hombre que no tenga un carácter puro y limpio y santo y que se mantenga atrapado por el vicio de la pornografía. Un estudio que preparé, que me pidieron que preparara sobre la pornografía, comencé a buscar información y me asombré cuando autores dicen que la pornografía es más adictiva que la cocaína. Imagínense. Y hay muchos pastores envueltos en pornografía. Y todo pastor que está envuelto en pornografía es un candidato para caer en adulterio. Es un candidato para caer mañana en eso y para destruir su matrimonio y su familia. Y para mí es una pena y un dolor que muchos de los que fueron mis compañeros, excelentes siervos de Dios, capaces, que estudiamos juntos en el IBQ de diferentes denominaciones, porque en el IBQ estaban bíblicos cristianos, templos bíblicos, bautistas y estaban templo evangélico también. Maestros míos, hombres de Dios, que fueron descalificados del ministerio porque no tuvieron un carácter íntegro, puro, irreprensible y santo.
Y a mí me dolía cada vez que yo oía y oigo que un varón de Dios sale del ministerio porque no vivió de una manera íntegra. De manera, hermanos, que Cristo pasó esos 3 años trabajando con su carácter. Por eso Él no desechó a un Pedro con esas intrepideces que él salía. El Señor lo amoldó lo más que pudo. De Juan y de Jacobo, sus hermanos, que eran llamados Boanerges por Cristo, hijos del trueno, por tener un carácter explosivo y violento, ese Juan se convirtió en el apóstol del amor y fue el que tuvo el ministerio más largo de todos los apóstoles. El último que murió de todos los apóstoles fue Juan. El último. Y asimismo Dios, el Señor Jesucristo, trabajó con Tomás, con Dídimo, trabajó con Andrés, trabajó con cada uno de ellos. Y era para esculpir el carácter de él y que pudieran tener un ministerio exitoso. Cuando yo leí en este libro que le dije del desarrollo del varón de Dios, que el apóstol Pablo se ocupaba más en ser un mejor cristiano que un apóstol, y él lo explica basado en el libro de Filipenses, el capítulo 3. Todo lo que él menciona allí del apóstol Pablo es basado en Filipenses, el capítulo 3, cuando el apóstol Pablo decía que todo lo tenía por basura por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo entendí cuál fue la razón por la que el Señor utilizó al apóstol Pablo más que todos los apóstoles y trabajó de una manera tan especial y poderosa con él. De manera, mis amados hermanos, que es esa imagen de Cristo, si no está en nosotros, créame que el Señor no nos va a usar como Él debe. Este autor dice en el libro, hay que recordar que nuestro ministerio público queda finalmente limitado a nuestro desarrollo espiritual. Tengo un buen amigo, éramos buenos amigos, él ya salió del país hace mucho tiempo y por asuntos inmorales se tuvo que ir corriendo del país. Pero él me dijo un día, es que yo me ocupé más del ministerio que de mi vida espiritual. No era un hombre de Dios que me levantaba a las 5 de la mañana a doblar mis rodillas. No era un hombre de Dios que tomaba días para ayunar. Hoy en día usted hace una encuesta de cuántos pastores duran a lo menos cada día de su vida 1 hora orando y que dedican tiempo al ayuno y la oración. Usted se va a dar cuenta de que son muy pocos. Son muy pocos. Porque la única manera, hermanos, segura de desarrollar nuestro ministerio es por el desarrollo de nuestra vida espiritual. Es por el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y son de las verdades que yo he aprendido en este libro. De manera que cuando yo me levanto por la mañana, trato de levantarme lo más temprano posible y trato de durar a lo menos 1 hora orando. Y la primera mitad de esa hora orando no es por mi ministerio, ni mi familia, ni por la iglesia, ni por mis planes. Es orando por mí, por mi crecimiento espiritual, por mi consagración al Señor, por mi transformación, orándole al Señor por mis debilidades, orando al Señor por mis pecados, orándole al Señor por mis faltas, para que Él me transforme, para que Él me cambie, para que Él me santifique, para que Él me haga un varón de Dios manso y humilde de corazón. Esa es mi mayor ocupación, porque lo he aprendido cuando estaba en el instituto comenzando a estudiar para el ministerio. Mucho de lo que nos decían era que leyéramos muchas biografías de hombres que eran exitosos. Y lamentablemente la mayoría de las gentes que escribe sobre grandes hombres como Carlos Spurgeon o Guillermo Carey, ese gran misionero de la India, o
Adoniram Judson, que fue a Birmania, y todos esos hombres de la antigüedad, siempre lo que presentan es su obra. Pero hermanos, a mí lo que me gusta aprender de esos hombres no es su obra, es su vida. Su vida. ¿Cómo era su vida? ¿Cuál era la calidad de su vida? Y hay autores que se dedicaron, biógrafos de ellos, no a hablar de sus hazañas, sino a hablar de su vida, de lo que esos hombres, por la gracia de Dios, fueron como cristianos. Un hombre como Billy Graham, hermanos, usado grandemente por el Señor. Fue un hombre que vivió, Dios lo usó grandemente, falleció, y antes, durante su ministerio y después, nadie puede señalarle falta de integridad en el aspecto sexual, en la fama, en aspectos económicos. No, hermanos, no. Él no hizo eso. Nadie puede señalarlo por eso. Fue un ejemplo. Pero él tenía unos amigos que se reunían, creo que periódicamente, no sé si creo que era mensualmente, para orarle al Señor y decirle: Señor, líbranos de esto, de aquello y de lo otro, y haznos hombre de Dios como tú quieres que seamos. De manera, mis amados hermanos, que usted y yo tenemos siempre que batallar y luchar. Tenemos que batallar y luchar para presentarnos no el domingo en el púlpito, sino delante del Señor, como alguien que no tiene nada de qué avergonzarse, que tiene el sello de aprobado de Dios porque ha luchado con sus debilidades, ha pedido perdón cuando le ha fallado a Dios, se ha levantado, camina con integridad, camina con pulcritud. Josué le dijo a los judíos, como veremos mañana, que vamos a enfocar el aspecto del carácter a través de Josué. Pero él le dijo en el versículo, todos conocemos el versículo 15, que vamos a mirar mañana: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero él decía en el versículo 14 que tenemos que temer a Dios y servirle con integridad. Tiene que haber integridad en nuestras vidas. Y un carácter íntegro es una persona que ha desarrollado esas cualidades que tuvo el Señor Jesucristo. Sumiso a la voluntad del Padre, dedicado a vivir una vida tan pura y santa que él mismo dijo: ¿quién me redarguye de pecado? Y no solamente pecamos cuando adulteramos, robamos y matamos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras reacciones, lo hacemos. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: en Londres hay un famoso reloj que yo siempre quería a Londres para entrar para ver, es una ciudad cautivante. Quería entrar al tabernáculo donde Carlos Spurgeon fue pastor. Quería algunas referencias que tenía de escritores, y Dios en su gracia me permitió ir a Londres. Hubieron dos cosas que me impresionaron bastante, o varias cosas que me impresionaron. Una de ellas fue donde Martin Lloyd Jones fue pastor, ahí en la capilla de Westminster. Otra fue el tabernáculo de Carlos Spurgeon. Pero ¿sabe lo que me impresionó mucho? Un famoso reloj que hay en Londres, que se llama el Big Bang. ¿Y qué fue lo que me impresionó? No es ver un gran reloj. Es que Carlos Spurgeon en uno de sus libros dijo lo siguiente: si mi reloj se daña, yo personalmente voy a tener problemas con la hora. Pero una sola persona va a tener problemas con la hora. Pero si se daña el Big Bang, toda una ciudad va a tener problemas con la hora. Porque la ciudad, en esas épocas, pues la gente no tenía relojes a manos, sino que todo, igual que todavía en nuestros pueblos, el reloj de la Iglesia Católica, yo no sé en Santiago, en otros pueblos, pero yo recuerdo cuando iba al pueblo de mi mamá, que uno sabía la hora porque sonaba el reloj
de la Iglesia Católica, dando 10 campanazos a las 10, un campanazo a las 10:30. Y cuando ese reloj se dañaba, eso trastornaba a ese pueblo. Y hermanos, usted y yo tenemos que cuidarnos mucho, porque cuando usted y yo no somos íntegros, y hay una falta de integridad, créame que eso va a afectar a mucha gente, a mucha gente. ¿De qué manera nuestro Señor Jesucristo desarrolló su ministerio con los discípulos? Tengo algunos aspectos a lo menos 3 aspectos que quiero compartir con ustedes rápidamente. Número 1, Él le dio una formación personalizada. En el libro de Mateo capítulo 17, versículo 1 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó a un monte aparte, a un monte alto. Y dice la Biblia que allí se transfiguró. Su cuerpo, dice la palabra de Dios, se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué usted piensa que significa la transfiguración? Bueno, tiene un aspecto escatológico porque aparecieron Moisés y Elías. Algunos dicen que Moisés y Elías van a ser los 2 olivos de la gran tribulación del libro de Apocalipsis, el capítulo número 11. Pero hermanos, aquí lo importante no era Moisés y Elías. Aquí fue que Cristo se transfiguró, cambió. Su rostro fue resplandeciente. Cuando Él venga en Apocalipsis 19, en su segunda venida, dice la Biblia que va a venir en un caballo blanco. Mis amados hermanos, blanco siempre ha sido un símbolo de pureza. Esa transfiguración es para mostrarle la pureza y la grandeza moral y santa de nuestro Señor Jesucristo y su vida aquí en la tierra. Y Pedro, cuando escribe en segunda de Pedro, él dice: nosotros estuvimos en el monte con él y estuvimos allí con él. Fuimos testigos de eso, de todas las experiencias a la que el apóstol Pedro hace referencia con respecto al Señor Jesucristo. La que él presenta es esa. Pues cuando él recibió de Dios Padre, dice: sino que habiendo visto por nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Esa palabra fue el sello de aprobación de la obra de Cristo y de la persona de Cristo. Cada vez que el Padre decía tengo complacencia, lo que está diciendo es todo lo que Él está haciendo es exactamente, y como Él vive, es exactamente de acuerdo a su voluntad. De manera que Él se lo llevó aparte y se transfiguró y les enseñaba aparte. Le enseñaba, dice Mateo 13, a los demás por parábolas, pero a ellos le explicaba las cosas. Hermanos, piensen en esto. El primer sermón formal de Cristo es el sermón de Mateo 5, 6 y 7. Y de lo primero que habla es de las bienaventuranzas, que se refiere a las cualidades que debe desarrollar un hijo y un siervo de Dios. A eso es que se refiere. Bienaventurados, comienza diciendo los pobres en espíritu. Lo que dice Isaías en el capítulo 66, hablando de la humildad. Bienaventurados los que lloran, los que sufren por la causa del Señor. Bienaventurados los que desean ver al Señor obrando con poder en esta tierra, los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los mansos. La palabra manso, como se usaba en el idioma griego clásico, era un potro domado, un potro salvaje domado. Tiene la idea también de gentileza. Dice el doctor Bay en su libro de palabras griegas, hebreas y griegas, él dice que era una palabra difícil de traducir porque el término como literal era gentileza, pero involucraba
alguien que había sido transformado, cambiado y domado, y por eso ellos utilizan eso, que era como usaba el griego clásico para referirse a un potro salvaje que iba a ser domado. Y recuérdese que con un caballo salvaje nadie puede montar, ni ir a la guerra, ni hacer todas sus ocupaciones. Se requería que fuera domado. Y tiene mucha fuerza. Y su fuerza es útil siempre que él es un animal dócil o un animal manso. Y así sigue diciendo, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores. Son cualidades, hermanos. El carácter se forma con la suma de cualidades. Usted y Cristo se lo llevó aparte para imprimir su persona en ellos. No era solamente para decirle qué tenían que hacer y qué no debían hacer. El entrenamiento del Señor no fue de estrategias. Hoy en día se utilizan estrategias, tomando en cuenta el apóstol Pablo, para comenzar iglesias y para desarrollar y hacer crecer la obra del Señor. Pero hermanos, como dice la Biblia, 1 Corintios 3:6, yo sembré, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios. Y Dios va a dar el crecimiento en un ministerio en la medida que haya crecimiento en nuestras vidas. Déjeme decirle algo, hermanos. Cristo fue el Hijo de Dios con mayúscula que vivió como un hijo de Dios en minúscula. Yo no estoy tan pendiente a Cristo con mayúscula. Él es el que tiene poder, es el Hijo de Dios, sana, libera, hace todas esas cosas. Pero Juan, el Evangelio de Juan, presenta a Cristo como un Hijo de Dios. Para mí, mi mayor anhelo es ser como Cristo vivió aquí en la tierra, como un Hijo de Dios. Como un Hijo de Dios. Juan dice, porque yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. Juan también dice, yo no hago juicio. Yo no fui a este mundo para hacer juicio, para criticar a nadie. Yo no he venido aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió y acabe su obra. Yo me deleito leyendo el Evangelio según San Juan porque puedo ver a Cristo viviendo como un hijo de Dios, en minúscula como somos nosotros. Cuando Cristo dice que sigamos sus ejemplos, no es que saquemos demonios, ni hagamos milagros, ni calmemos el mar. No se refiere a eso. Él se refiere que Él vivió una vida como un hijo de Dios, como todos nosotros, los que somos siervos de Dios, debemos vivir. Y le dio a ellos esta formación personalizada. Cómo trabajó con Pedro, cómo trabajó con Juan, cómo trabajó con Jacob, cómo trabajó con Felipe, cómo trabajó con Andrés, cómo trabajó con cada uno de ellos. Cómo trabajó con cada uno de ellos. Y es la manera en que el Señor quiere trabajar con nosotros. Hermanos, yo hace tiempo que por, no sé, sin negligencia y muchas ocupaciones, ustedes van a ser los primeros que lo voy a compartir. Hace mucho tiempo que yo quiero comenzar a escribir libros. Y aunque tengo una especialidad muy fuerte en asuntos familiares y matrimoniales, porque de eso fue que estudié en la universidad y trabajé varios años en CECAF, que era el centro de terapia familiar cristiano más importante del país. Pero Dios me ha inquietado mucho con escribir un libro para los pastores y el título que quiero ponerle es Antes de la predicación. ¿Qué debe ser el hombre de Dios antes del momento cumbre de la predicación? Porque yo creo que el secreto del ministerio no está en el púlpito y lo que sucede
en una iglesia a través del púlpito y la predicación del evangelio, las almas convertidas, los cristianos que crecen. Yo creo que el éxito del ministerio está antes del púlpito. ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Quiénes somos delante de nuestras esposas? ¿Quiénes somos delante de nuestros hijos? Para mí, el cristiano que tú eres es el cristiano que tú eres en casa. Si tú tienes un lugar, como todos tenemos que tener un cuartico de oración, donde tú estás solo, y en ese cuartico de oración, o en ese cuartico solo, donde no estás tu esposa ni tus hijos, tú utilizas ese cuartico para ver en la televisión cosas que no se deben ver, para aprender a entrar al internet y, repito, ver pornografías o pasarse tiempo. Conozco a alguien que pasaba más tiempo, yo digo, en las redes sociales que con la Biblia. Y recuerdo de un pastor que dijo que el Señor a esos apóstoles y discípulos que usaban mucho a Pedro y a Juan, dice él, yo creo que Pedro, Juan y todos los discípulos usaban mucho las redes sociales, porque el Señor le dijo que venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dice la Biblia que ellos dejaron las redes y le siguieron. Y él dice, yo creo que los hombres de Dios hoy tienen que también dejar las redes y seguir a Cristo, porque pasan más tiempo. Y como yo le he dicho, cuando voy a Estados Unidos, que la gente conoce inglés igual que el español, yo siempre le he dicho a ellos, mire, yo no tengo Facebook, yo no tengo Instagram, de verdad no quiero perder mi tiempo en eso. Yo no estoy diciendo que es un pecado, hermanos. Si usted lo tiene, muchos de mis amigos pastores los tienen y lo usan bien. Si tú lo usas bien, es bien. Pero si tú sabes un poquito de inglés, yo que sé inglés, yo le digo siempre lo siguiente. Yo no quiero pasar tiempo en el Facebook. Yo quiero poner mi face en el book. ¿Tú entiendes eso? Face en español significa cara y book, libro. Y yo le digo, yo prefiero poner mi face en el book y no poner mi tiempo en el Facebook. Porque mis amados hermanos, la obra que Dios nos ha llamado es para vivir en su presencia más que en todo el quehacer ministerial. Y por eso el Señor apartó a estos hombres y los formó, que tú no puedes mirar unas clases de exégesis que son buenas, una clase de teología sistemática que son muy buenas. No lo ves al Señor como preparándolo en esas áreas tan importantes, en hermenéutica, en los idiomas originales, que ellos lo conocían obviamente ambos. Pero mis amados hermanos, el Señor lo que estaba preparándolos a ellos era grandemente, y por eso le dio esa formación personalizada. Y lo que tú y yo vamos a hacer va a depender de esa relación personalizada e íntima que tenemos con Dios. Otro aspecto más, no solamente fue la formación personalizada, sino algo que me gusta mucho y espero que lo entienda, y fue la formación segregada. ¿Qué significa la formación segregada? Mire dos versículos. Dice, viniendo entonces los discípulos, Mateo 17, 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Cuando hablaba de aquel demonio, que usted recuerda, aquel muchacho endemoniado que le trajeron a los discípulos, y ellos no pudieron echarlo. Pero dice la Biblia que le preguntaron aparte al Señor. Y luego también dice Mateo 20, 17, y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, mire hermanos, Pablo, usted conoce a Pablo, que fue un abortivo, como él mismo dice. No tuvo el privilegio de ser formado directamente por Cristo como los 12. Pero si usted recuerda, como dicen algunos autores, después de la experiencia y el encuentro de Pablo
con Cristo, camino a Damasco, de su conversión, él duró 10 años, 10 años fuera del ministerio. Algunos dicen que se fue a Tarso, que fue donde, cuando dice la Biblia que Bernabé llegó a Antioquía, dice la Escritura que él fue a Tarso a buscar a Saulo. Y él duró aproximadamente 10 años recibiendo, Dios lo apartó por 10 años, lo segregó, lo apartó para él formarlo. Pero también nosotros tenemos que tomar tiempo aparte para preguntarle al Señor, para leer y estudiar su palabra, no para preparar mensajes, sino para crecer espiritualmente. Yo no me siento a preparar sermones si en ese día yo no me he sentado a leer mi Biblia como cristiano. Y yo la leo casi todos los días. El único día que no la leo es el domingo, por todo lo que significa el domingo. Pero después trato de leer mi Biblia todos los días. Y yo comencé en enero de cada año. Tengo más de 30 años que en enero yo comienzo a leer Génesis, leyendo 3 o 4 capítulos al día, cada día, y en diciembre ya yo he terminado el libro de Apocalipsis. Y eso yo lo hago año tras año como cristiano, porque yo quiero que el Señor me enseñe a mí aparte, que el Señor me instruya a mí aparte, que el Señor me capacite a mí, me transforme a mí aparte. Hermanos, el ser un pastor, el ser un misionero, el ser un siervo de Dios, no nos hace automáticamente instrumentos de Dios si no pasamos tiempo aparte con el Señor. Sea que Él nos segregue o sea que Él nos aparte. Si usted no se aparta como hacía Cristo, que dejaba a los discípulos, como dice la Biblia, que cuando se encontraron en una barca en medio de la tormenta, Cristo no estaba allí porque Él le dijo crucen y Él se quedó orando. Y en Marcos 1:35, un versículo que yo quiero imitar y ser como Cristo, dice la Biblia, Marcos 1:35, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Yo quiero hacerle la pregunta, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos levantamos regularmente, temprano de la mañana, cuando es oscuro, y lo pasamos orando al Señor? Y mire cómo sigue diciendo el versículo. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicando en las sinagogas de ellos y en toda Galilea echaba fuera demonios. Antes de él ir a predicar, él pasaba tiempo aparte, segregaba, apartaba ese tiempo para el Señor. En ese libro, hermanos, en ese libro llamado Pastores en Alto Riesgo, en esas encuestas en Estados Unidos, ellos descubrieron que parte de la tragedia del ministerio de tantos siervos de Dios es que dedicaban 5 o 10 minutos al día a la oración. 5 o 10 minutos al día. Pero se paraban a predicar sermones, como yo digo, y como he dicho en otros grupos de pastores, que son excelentes piezas de oratoria bíblica, que son sermones de la Biblia racionales, pero no espirituales. Y hermanos, yo nunca quiero ser un predicador racional, que con libros y con consultas y con búsqueda y con el griego dice y el hebreo dice y citando a fulano y citando al otro y pararme y darle un discurso
bíblico, teológico a alguien, hermanos, lo que transforma es el poder de Dios. Y el poder de Dios viene de una vida dedicada a Dios, dedicada al Señor. El Señor se lo llevaba aparte, pero también ellos tomaban tiempo para estar aparte por el Señor. Aprender a vivir una vida sacrificial por la causa de Cristo. Ayudarles a destruir su yo y su ego. Me gustó mucho, es un autor que decía que de las nueve características que habla del fruto del Espíritu, en el libro de Gálatas, el capítulo 9, él dice que las tres primeras, amor, gozo y paz, nos son dadas para nosotros desarrollar una muy buena relación con el Señor. Y él dice en su libro, el doctor Warren Wiersbe, en su comentario del libro de Gálatas, que las próximas tres, paciencia, benignidad y bondad, son para que nosotros podamos desarrollar buenas relaciones con los demás. Y las tres últimas, fe, mansedumbre y templanza, él dice que es para que nosotros podamos desarrollar buenas relaciones con nosotros mismos. Con Dios las tres primeras, con los demás las próximas tres y las últimas tres, que podamos desarrollar una buena relación con nosotros mismos. Una vida, un carácter, un hombre interior que refleja al Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? Si es que alguna vez ha ayunado. Yo trato de apartar una mañana completa cada día de la semana por más de 40 años al ayuno y la oración. Trato de venir temprano al templo, me arrodillo en el altar a orar y a clamar a Dios. A veces voy caminando entre los bancos, las sillas de la iglesia, orando y pidiéndole a Dios que su presencia esté obrando. Tengo un listado de los hermanos para orar por cada uno de ellos, cada día un grupo de ellos. Y yo le comparto todo eso porque eso es lo que yo he aprendido. Yo no le estoy compartiendo lo que yo soy, sino lo que he aprendido, lo que he leído, lo que he oído. Igual que ustedes, yo tengo el hábito, que solamente lo ha parado la pandemia, que 1 o 2 veces al año yo voy a una conferencia pastoral o una conferencia espiritual, aquí o fuera del país sobre todo, y me siento a ser enseñado. Pertenezco a un grupo en Estados Unidos que se llama Fuego de Evangelismo, que tienen conferencias desde Estados Unidos hasta Argentina, y yo soy parte del equipo de predicadores. Y en una conferencia de 3 días pueden haber 4, 6, 7 por 3, 21 enseñanzas. De esa, como vamos diferentes pastores, a mí me tocan quizás 5 o 6. Depende de la cantidad de pastores que vayamos. Y muchos de ellos, por las razones que sean, cuando no les toca predicar, se quedan en el hotel descansando o en una oficina leyendo. Yo aprovecho cada vez que estoy con ellos y me siento. Y a veces me dicen, pastor, ¿y usted aquí? No, es que yo soy un cristiano. Yo necesito que me enseñen. Yo necesito que me amonesten. Y las decisiones más importantes de mi vida en el ministerio, yo las he tomado en conferencias de pastores, donde le predican a los hermanos, donde le predican a los pastores. Y yo soy el primero que cuando hacen el llamamiento para dedicación y consagración, yo paso al altar y me arrodillo a orar, a decirle a Dios, Señor, haz tu obra. Yo le comparto eso porque es lo que he aprendido.
lo que me ha ayudado y me ha formado y sostenido estos 41 años de ministerio. Que yo les ruego a Dios que me dé, yo quiero cumplir 50 años en el ministerio, si el Señor en su gracia así lo quiere. Pero yo quiero cumplirlo viviendo en santidad, en intimidad con el Señor, en cercanía con el Señor, en pureza. Y yo no sé, a mí no me molesta decirte mis debilidades y mis luchas, pero las tengo con la carne, con los aspectos sexuales. Nunca he abierto así una página de esas de pornografía, pero a veces mirando noticias o mirando algo en la internet, veo algo que yo quiero aprender a exagerar con lo que es, con lo básico. Yo quiero aprender a exagerar. Tenemos que ser exagerados. O sea, si yo estoy viendo una noticia o estoy viendo un documental o estoy viendo algo y de buenas a primera, una vez estaba viendo algo de África. Yo estuve en un viaje misionero en África, pero ahí comenzaron a poner de las costumbres que tienen esas tribus y aparecieron todas esas mujeres con los senos afuera porque eso es parte de su cultura. Cuando yo estuve en África no me llevaron a lugares así, pero he estado en la selva, en el Perú y en algunos países de Latinoamérica, y ahí muchas indígenas andan así. Y yo le digo al Señor, mira Señor, aunque eso es cultural, perdóname, porque yo quiero aprender a ser, como dice la Biblia, que el que en lo poco es fiel. Yo quiero ser santo en lo poco, yo quiero ser fiel en lo poco, yo quiero ser íntegro en lo poco. Yo quiero ser puro en lo poco, yo quiero ser humilde en lo poco, yo quiero caminar con el Señor en lo poco. Yo le estoy abriendo mi corazón. Lo que he aprendido, lo que he vivido, lo que he sufrido, lo que he enfrentado en estos años del ministerio, pero es que he aprendido que para Dios lo más importante es quiénes somos, no lo que hacemos. Porque al final de cuentas, como dice el apóstol Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento en nuestro ministerio, es cierto que tenemos que esforzarnos y todo, pero el crecimiento viene de Dios. Entonces, el Señor le dio trabajó con su carácter en una formación personalizada, en una formación segregada, o sea, aparte con ellos, y también una formación ejemplarizada. Él le dice, aprended de mí. Es como ustedes me miran a mí, no solamente me escuchan a mí enseñar lo que yo debo enseñarle de parte del Padre, es cierto, pero también yo quiero que ustedes me vean a mí. ¿Y qué fue lo que vieron ellos de Cristo? Bueno, yo le puedo dar como dicen en inglés, un briefing rápido de todo lo que Cristo a propósito para trabajar en su carácter y en su persona, el Señor Jesucristo hizo delante de ellos. Déjenme mostrarle solamente esto que dice en el libro de Lucas, el capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, los discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. Pero también dice la palabra de Dios, hablando acerca del carácter y la relación y las reacciones de Cristo con los demás. Dice en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 15, dice, el siervo escogido, y él lo que está diciendo, en mí se está cumpliendo lo que fue profetizado de mí. Dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y los gentiles anunciará su juicio. Dice, no contenderá, ni voceará,
ni nadie oirá en la calle su voz. La caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará, hasta que saque la victoria en juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Él está diciendo, yo no soy una persona contenciosa, no soy una persona que le grito a la gente, yo no soy una persona que al que está sirviendo, al que está siendo útil, yo no lo voy a quebrar, y aquel que está brillando, como dice el pábilo que humeara, el pábilo, si ustedes saben, es como la tela que tienen las lámparas de gas, que cuando usted sube, si usted recuerda de esas lámparas que de gas querosén, tenían una mecha, y esa mecha era que uno encendía, y eso es lo que se llama el pábilo. Y él dice, el pábilo que humea no lo apagará. El que está haciendo algo no va a ser una persona que va a tener celos ministeriales de nadie, ni tampoco de esos líderes en sus iglesias que muchos pastores tienen celo porque quizás la congregación tiene un mayor acercamiento a ellos. No, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y le puedo mostrar muchas otras cosas más. Les puedo mostrar mucho de la Biblia que usted y yo conocemos, sus respuestas. Mateo 12, del carácter del Padre. De manera, mis amados hermanos, que el desarrollo de un carácter maduro implica la necesidad de ser un discípulo permanente de Cristo, hermanos. La calidad del apóstol, que fueron los apóstoles, estaba condicionada a la calidad del discípulo, de aquel que se sienta a aprender del Señor. Y mis amados hermanos, nosotros tenemos que ser discípulos permanentes de Cristo. Discípulos permanentes de Cristo. Tener disciplina para desechar hábitos tóxicos, hábitos malos, y establecer los nuevos. Responsabilidad, que es la tarea nuestra, no de Dios ni de otros, tener un carácter íntegro y bueno. Persistencia requiere mantenernos firmes, sirviendo y viviendo y siendo fieles a Dios. Paciencia, entender que la transformación de un carácter es un proceso, no un evento. Convicción, estar totalmente decidido a buscar que el Señor cambie y transforme nuestras vidas. Compromiso, que es el pagar el precio de vivir con estándares altos. Intencionalidad, que es mantener en nuestras mentes la importancia que tiene todo eso. Estoy leyendo las cualidades que necesitamos para desarrollar un carácter maduro y ser un discípulo de Cristo, como Cristo los formó a ellos, con disciplina, con responsabilidad, con persistencia, con paciencia, con convicción, con compromiso y también con intencionalidad. Hermanos, aquellos a quienes nosotros guiamos, ellos esperan ver que nosotros vivamos y lo guiemos a ellos en concordancia con convicciones y con una vida íntegra. Tus hijos, ¿por qué hay tantos hijos de pastores descarriados? En Chile una vez estaba en la oficina de un misionero norteamericano y me puse a mirar sus libros. Y hubo uno que me llamó la atención, que decía, ¿por qué se pierden los hijos de los pastores y misioneros? Y muchas veces es que se dedican tanto a lograr el éxito en su ministerio que no dedican su vida a formar y a educar a sus hijos. Y otras veces que lo que ellos predican a los hermanos no es lo que viven delante de sus hijos. El líder con carácter no permitirá que se sacrifique la estabilidad de mañana, dijo un autor, en el altar del éxito de hoy. Las convicciones, primero, el carácter como fruto de esas convicciones y el talento después. El carácter conduce a un éxito maduro
con las personas. El verdadero líder siempre hace partícipe a otras personas que le enseñen en su vida. La gente no confía en líderes que saben que tienen grietas en su carácter. Eso dijo un autor. La gente no confía en líderes que saben que tienen grietas en su carácter. Los líderes no pueden ir más allá de los límites de un carácter transformado. ¿Ha visto a una persona altamente talentosa que repentinamente se desmoronan cuando logran una posición de liderazgo? Ese psicólogo de la Universidad de Harvard, de donde tomé esas palabras, él escribió un libro que se llama El síndrome del éxito. Y dice lo siguiente: la gente que alcanza grandes alturas, pero que carece de un carácter sólido que lo sostenga a través del estrés, se van de cabeza al desastre. Él cree que su destino está determinado por una o más de las siguientes características, esos que caen: arrogancia, adulterio y aventuras fuera de su vida matrimonial. Como le leí al principio, hermanos, de ese autor también, el respeto que se merece el liderazgo requiere de una ética intachable. Recuérdese que la única vez que Cristo dijo aprended de mí, se refería a aspectos de su carácter. Y todo lo que él hizo fue para decirle cuáles son las cualidades que tiene que tener el carácter. Para mí, la mansedumbre es la capacidad que Dios nos da para soportar y guiar con amor a la gente. Y la humildad es la manera de vivir sumiso a los mandatos de Dios, sumiso a la voluntad de Dios y sumiso a la dependencia de Dios a través de la oración. Hermanos, que Dios nos ayude a entender que Primera de Timoteo, usted tiene que sentarse. Yo me senté un día y dije, déjame hacer un checklist. Un checklist es como un cotejo de pasar lista. Déjame poner todas y cada una de las cualidades de Mateo, de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, y añadirles algunas que dice Tito. Y déjame decir delante de Dios si esta es parte de mi carácter o no. Y después, orarle al Señor y tener como meta que aquellas que yo sé en mi corazón, que no son parte de mi carácter, pedirle a Dios que por favor la incorpore en mi vida. Que me ayude a lograr eso. Que me ayude, y le pido al Señor todos los días, ayúdame a ser como Cristo. Mi meta, como la tenía el apóstol Pablo, es conocer a Cristo, ganar a Cristo y ser como Cristo. Que Dios nos ayude a tener en nuestra vida, en nuestro ministerio, la centralidad en un carácter transformado. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Amén, amén. Gracias, pastor. Gracias por la enseñanza y por el tiempo de aprendizaje que hemos tenido de la palabra y de los ejemplos que usted en tantos años ha vivido. Nos toca a nosotros ahora, si tenemos alguna pregunta, hacerla. Si tenemos alguna observación o algún comentario, poder nosotros, levantando la mano, si alguien quiere hacer algún comentario, este es el tiempo. Pero era para aplaudirle la excelente exhortación. Y es un muy buen tema, yo creo que muy apropiado para todos nosotros, y más en las realidades que estamos viviendo en nuestro mundo actual. Y a veces como pastores y misioneros, a veces nos pensamos intocables, que somos los papaupas, los matatanes, y eso es lo que el enemigo quiere, y nos olvidamos
lo importante es nuestro carácter dentro y fuera de la iglesia. Y se lo agradezco mucho, caballero. Excelente. Amén, hermano Rich Palette. ¿Alguien más por ahí? Jonathan. Abre el micrófono, Jonathan. Jonathan, abre el micrófono. Ahí. Ahora sí. Bien, buenas noches, hermano Aguero. Gracias por bendecir nuestras vidas en esta noche. Realmente un gran manjar para nosotros recordar y refrescar el gran compromiso que tenemos como siervos de Dios. Quiero aprovechar su experiencia y su sabiduría para, bueno, en mi caso particular, pero yo sé que muchos de los pastores que están aquí también les va a servir quizás sus orientaciones. Santiago es una iglesia, perdón, tiene muchas iglesias con pastores, diríamos, que trabajamos y también ejercemos el ministerio. Y como bien usted dice, esa vida de devoción del pastor, yo sé que para nosotros, bueno, para mí, no voy a hablar por los demás, para mí siempre es un gran desafío. Es decir, yo siempre estoy pensando precisamente en cómo balancear todo lo que tenemos en el plato. Tenemos 8 horas de trabajo, tenemos ministerio, tenemos consejería, tenemos visita, tenemos reuniones con otros líderes, tenemos reuniones con otros ministerios, tenemos nuestras familias. Entonces uno tiene como un plato, pero con muchas cosas. Y es una lucha a veces constante, por lo menos en mi caso personal como pastor de la Iglesia de la Villa. Si realmente ese tiempo que dedicamos a la oración, el tiempo que dedicamos al estudio, que lo hacemos, yo sé, con mucho sacrificio, lo que estamos ejerciendo el pastorado, si es suficiente, si Dios está conforme, cómo lo hacemos. Una cosa es cómo lo hacemos y quizás decimos, sí, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero muchas veces me confronto conmigo mismo y tengo a veces cierta lucha entre, sí, lo estás haciendo así, pero es lo que Dios espera que tú hagas. Entonces, quizá algunas recomendaciones de usted como pastor y su experiencia para nosotros, lo que estamos ministrando con esa condición de trabajo, familia, ministerio. ¿Cuáles serían algunos consejos que nos podrían servir a nosotros en nuestro desarrollo? Bueno, eso es lo que se llaman en la literatura pastoral pastores bivocacionales, o sea, tienen una vocación de servir al Señor y también tienen una vocación laboral o profesional. Pero mire, hermanos, yo se lo digo con todo mi corazón, si cualquiera de ustedes no puede ser un pastor con la calidad de intimidad, cercanía, pureza con Dios, yo les recomiendo que dejen el ministerio. Si usted no puede tener dentro de, al asumir, porque muchas veces, como decía el hermano Jonathan, si uno asume el pastorado ya con un trabajo secular, usted tiene que aprender que si usted no puede dedicar el tiempo para la dependencia de Dios, la intimidad con Dios, y también para preparar las enseñanzas y las prédicas como debiera. Bueno, es como yo le digo a los pastores de mi grupo. Uno puede ser un buen pastor de mantenimiento, pero no de crecimiento. Puede ser que tú mantengas a la gente congregándose, pero no necesariamente van a crecer. No necesariamente uno va a tener esa guianza del Espíritu. Y hermano Jonathan, yo he conocido pastores bivocacionales muy dedicados y consagrados al Señor y que atienden su trabajo y son hombres de Dios espirituales y fieles al Señor, que Dios en su gracia bendice enormemente. De manera que si usted a tiempo completo o no está a tiempo completo, usted mismo dice, yo no puedo tener la calidad de intimidad, de dependencia, de cercanía con el Señor
que el ministerio demanda y la preparación del alimento de la palabra que la congregación necesita. Entonces, pudiéramos ser pastores de mantenimiento, pero no de crecimiento, ni espiritual ni numérico. Y la verdad que la iglesia necesita, Dios quiere que haya un crecimiento espiritual de los hermanos. Recuérdese que la Biblia dice en el libro de Efesios 4 que Él puso a hombres para llevar a la perfección a los santos, a la madurez, a una vida transformada, a una vida parecida a la de Cristo. Y eso solamente se logra cuando uno tiene esa comunión íntima con Dios diaria y cuando uno toma el tiempo para estudiar y buscar al Señor, su rostro, su poder, su gracia y su misericordia. De manera, hermano Jonathan, que si asumiste eso, necesitas llegar a tu casa, dedicarle tiempo a tus hijos, dedicarle tiempo a tu esposa, acuéstate temprano, que ya tú a las 10 esté acostado para que te puedas levantar a las 5 y te dediques a orar a lo menos una hora, otra hora la dediques a solas a estudiar y a preparar las enseñanzas y las prédicas con un alimento bien sólido. Porque mire, a veces nosotros criticamos a hermanos que se paran en la iglesia de algunas denominaciones, se paran y dicen, abre tu boca que Dios te la llenaré. Y abren la Biblia y predican de donde esté. Pero también las congregaciones ya más bíblicas, bautistas, reformadas o lo que fuese. Los pastores que no tienen tiempo, lo que hacen un bosquejito de tres punticos. Que voy a predicar el domingo, Bueno, voy a predicar acerca de servir al Señor. Servir al Señor, número 1, es vivir para Dios. Número 2, es hacer algo para el Señor. Número 3, es no sé qué cuánto. Y con esos 3 nos paramos y hablamos. Y hermanos, la congregación no crece con sermones de bosquejito, ni teniendo un libro ahí con bosquejos hechos. Óigame, yo nunca en mi vida, en los 41 años que tengo en el ministerio, nunca he ido a buscar prédicas en bosquejos de libros y nunca he repetido una predicación en la iglesia. Nunca. Porque yo creo que yo no puedo ir a buscar un bosquejito de un libro y pararme a hablar acerca de eso. Yo creo, como dice la Biblia, le dijo a Jonás, capítulo 3, cuando Jonás va, él le dijo, ve y predica a Nínive el mensaje que yo te diré. Así que yo le oro a Dios desde el lunes, Señor, por favor, dame lo que yo necesito para enseñar a la iglesia el miércoles y lo que yo necesito para enseñar a la iglesia el domingo. Comienzo a orar y si llegó el sábado, como muchas veces me pasaba y me pasa, que no lo tengo ya totalmente listo. Le pido perdón a Dios, aunque ya he trabajado y tengo el tema en la mente o lo como sea, pero le pido perdón a Dios y le digo, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, y paso 3, 4 horas, lo más que yo pueda. Mínimo una predicación, tú vas a necesitar mínimo 5 horas para predicar, mínimo. Eso es lo mínimo. Pero necesitamos, Jonathan, que si tú vas a dedicarte al ministerio, sea con la calidad que Dios y la obra de Dios demandan. Amén. Amén. Gumercindo tiene la mano levantada. Por favor, Gumer. Y después tenemos una pregunta de un hermano que escribió por el chat. Sí, precisamente es lo que estoy viendo. La pregunta del chat. Dice, sabemos que el líder y los cristianos no somos perfectos, pero ¿cómo definir cuáles son en esa lista
¿cuáles son las más importantes? Esa es la lista que usted dio de Timoteo. Probablemente el hermano está refiriendo. Bueno, hermanos, mira, a mí me gusta mucho el orden de la Biblia, que la Biblia da cuando enumera algo. Y aunque tengo un pastor amigo que me dice, bueno, yo no creo que siempre sea así, pero yo noto que el Señor siempre tiene un orden de prioridad cuando hace una lista. Por ejemplo, en el fruto del Espíritu, el apóstol Pablo dice que el fruto del Espíritu, los 9 son importantes, es amor. Es amor. Y ya usted sabe todo lo que significa amor. Amor a Dios, amor a su palabra, amor a las almas, amor para vivir para Él, amor a los hermanos, amor a su esposa. Bueno, el primero que pone, y que como dice la Biblia, ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, y luego dice, el mayor de ellos es el amor. También en el libro de Hechos, el capítulo 6, cuando el apóstol Pedro dice, búsquense varones entre vosotros que se dediquen a alimentar a las viudas, y nosotros persistiremos en el ministerio de la oración, en la oración y en el ministerio de la palabra. Para mí, el ministerio, la oración es lo primero antes del ministerio de la palabra. O sea, tú y yo tenemos que vivir en la presencia de Dios para que Dios nos llene de su espíritu y nos muestre lo que nosotros tenemos que enseñar y predicar. En el caso de Primera de Timoteo, dice la Biblia, es necesario que el obispo sea irreprensible. Para mí esa es la más importante de todas. La más importante de todas. Que se asemeja, como les dije en la exposición, a lo que pasó con el Señor, con Moisés, que le dijo, quita el calzado de tus pies en señal de santidad, lo que le dijo a Josué, lo que pasó con Isaías, que Dios puso un carbón en su boca para quemar todas sus impurezas, lo que pasó con el mismo Señor Jesucristo, que fue bautizado, y cuando fue bautizado vino el Espíritu Santo sobre él, y como dice Evan en su libro de doctrina, hablando de los atributos de Dios, él dice, si se pudiera poner cuál es el atributo más importante de Dios, sería su santidad. Esta mañana estaba hablando por un buen rato con el pastor Sugel Michelén, que ustedes conocen, estábamos tratando un tema, estábamos haciendo referencia a muchas cosas después de ese tema. Y yo le hice esa referencia también de lo que dice Evans, de que él decía eso, y él me dijo, es que Él es justo, pero Él es un Dios santo justo, Él es un Dios, con una justicia santa, con una misericordia santa, con un amor santo. O sea, la santidad es la suma de todas las cualidades de Dios. Y es la que Dios más nos demanda a nosotros. Entonces, el orden que presenta Timoteo es, Pablo Timoteo, es que sea irreprensible. Y yo creo que un varón de Dios irreprensible, delante de Dios y delante de los hombres, es para mí la más importante de todas. No es la única, porque por eso aparecen todas, pero para mí es la más importante. Si usted toma la decisión de ser un hombre de Dios, santo, como dice la Biblia que era Job. Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él mismo dice, cuando sus amigos lo atacaban, él dice, yo no dejaré mi integridad hasta que me muera. O sea, la integridad para Job era ser un hombre recto, perfecto, o sea, maduro, temeroso de Dios y apartado del mal. Y eso no lo dice Job de él. Eso lo dice Dios, le dice a Satanás, tú no has considerado a mi siervo Job, que es recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, es que nosotros tenemos que presentarnos, repito, como dice en Timoteo, delante de Dios, aprobado. O sea, Dios tiene que poner ese sello, como yo sé cuál es tu vida privada, yo sé cuál es tu cercanía conmigo, sube al púlpito
y yo te voy a respaldar, porque ya tú tienes el sello de aprobado. Y nosotros tenemos que llegar el domingo con el sello de aprobado. Pastor, y si uno dice o mira o hace alguna cosita, hay que ir al Señor, pedirle perdón, apartarse, como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, yo creo que lo más importante es que seamos irreprensibles. Y hermanos, se lo digo con todo mi corazón, se lo digo hoy, mañana, se lo digo a usted y me lo digo a mí. Mantengamos nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, lejos de la inmoralidad sexual, de la pornografía, de estar en las redes mirando cosas que no se deben mirar. Tenemos que cumplir con lo que le dice Dios también a Timoteo. Él le dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Primero dice, no le dice que tú, antes de tú ser un instrumento útil al Señor, antes de ser un instrumento de Dios dispuesto para toda buena obra, tú tienes que ser un instrumento que te limpie de esas cosas, que sea un instrumento de honra y que sea un instrumento santificado. Eso dice 2 de Timoteo 2:21. Hermanos, es que la Biblia, el Señor es tan claro con aquellos que servimos a Dios, que tú y yo tenemos que decirle a Dios, Señor, perdón. Tengo un amigo entrañable, buen amigo, un pastor muy exitoso, que él a veces predica y se lo dice a los miembros de su iglesia, a los pastores. Yo era un hombre, un joven cristiano dado a la pornografía. Y yo fui y busqué ayuda de alguien, de un hombre de Dios, un hombre que era creyente y era un experto en cosas de consejería. Y me dice que ese hombre solamente le dijo una sola cosa. Mire, yo tengo este problema y quiero dejarlo. Y le dijo, ve a la cruz. Dile a Cristo, tú moriste por mis pecados para librarme de mis pecados y mis maldades. Líbrame en el nombre de Cristo. Y él da testimonio de eso, de lo que era. Yo no recuerdo si siendo pastor. Pero mis amados hermanos, hay un pastor famosísimo en la Florida que ya no está en el ministerio porque su secretaria, buscando algo en su computadora, la encontró llena de pornografía. Se lo dijo a este, se lo dijo al otro, y cuando lo comprobaron, listo. Conozco otro de una iglesia donde yo he predicado en la parte hispana. La parte hispana donde yo he predicado iban más de 2,000 personas en Estados Unidos. La parte americana tenía más de 10,000 personas que iban. Y ese pastor americano terminó un día de predicar y se le quedó el celular en el púlpito. Y un diácono lo cogió y se lo fue a llevar. Y mientras él se lo iba a llevar, salió un mensaje muy sensual y muy pecaminoso de una joven miembro de la iglesia. Y ellos lo tomaron, porque son esas iglesias americanas, son muy fuertes, esas juntas directivas, y comenzaron a investigar y a averiguar. Y este pastor de 52 años, conviviendo sexualmente con una joven de 16 años. Y lo sacaron. El FBI se enteró, porque era un hombre que se había reunido con presidentes, se enteró de que era menor de edad, y en el estado donde él ministraba, 16 años, es permitido tener relaciones sexuales con un adulto. Pero siguieron averiguando, y él estaba en otro estado, predicando en una iglesia, lo pusieron en un hotel, y él le pidió a esa muchacha que se fuera allá, y después de la prédica, él pasó la noche entera con esa muchacha, se comprobó, y en ese estado, 16 años es menor de edad. Lo metieron a la cárcel, 12 años de cárcel. Y yo tomé una calculadora. Yo tomé una calculadora y comencé a multiplicar
12 años por minuto y me dio más de 6 millones de minutos. Y en la universidad, en sexualidad, nos enseñan que una relación sexual dura de 5 a 12 minutos. 11, 12, 13 minutos. O sea que por 6 minutos de pecado, él perdió 6 millones de minutos de vida y de servicio a Dios. Su esposa se divorció, perdió su ministerio, perdió todo, y hoy en día está todavía en la cárcel, fruto de eso. Por eso Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y cuando se lo dijo a Timoteo, ya Timoteo no era joven. Ya Timoteo era un hombre de más de 40 años. Pero tenemos que tener mucho cuidado con los pecados juveniles y con los pecados de inmoralidad. Amén, amén. Sí, un comentario que quería hacer, pastor. Muchas veces nosotros, como decía el hermano Jonathan, al estar tanto ocupado en diferentes situaciones y trabajo y todo lo que él mencionó, muchas veces tal vez no hemos sentido en nuestras iglesias, posiblemente, digo, que haya llegado el pensamiento de sentirnos hasta, bueno, yo voy mal preparado, pero si yo no voy, nadie predica. ¿Entiende? Quizás hemos sentido que es un favor que le estamos haciendo a la obra, pero algo que ha impactado mi vida en esta noche también ha sido el saber que nosotros seremos un predicador, como dijo el hermano, de cualquier forma, menos de crecimiento. Seremos un pastor de cualquier otra cosa, de entretenimiento, de lo que sea, menos de crecimiento. Y es importante para cada uno de nosotros tomar en cuenta la importancia de esto, pero también yo creo que tiene que ver con posiblemente nosotros dejarnos arropar de todo lo que lleva el ministerio y lo que trae las diferentes, si podríamos decir, las diferentes ocupaciones y cosas que nos va envolviendo el ministerio. Pero es importante que nosotros entendamos que es un trabajo para Dios y la prioridad de nosotros, como hemos aprendido, es nuestra relación con Dios. Hermano, perdón, Tito, es que si yo le digo de todo corazón, yo dentro del grupo nuestro tenemos pastores bivocacionales. Pero, hermanos, si nosotros no podemos tomar tiempo, porque yo le aseguro que una hora, usted se levanta a las 5, a las 4:30, una hora que usted dedica a la oración, pidiendo a Dios santidad, poder, crecimiento, orando por la iglesia, orando por su familia, y una hora cada día que usted dedique tempranito, antes que se levanten sus hijos, a preparar los estudios bíblicos y las prédicas. Yo no digo que es suficiente, pero va a ayudarle a crecer a las personas. Y recuérdese que uno nunca va a llevar, como han dicho muchos autores, uno nunca va a llevar a los miembros de la iglesia como cristianos más allá de donde nosotros hemos llegado como cristianos. O sea, nosotros tenemos que crecer como cristianos para poder llevar a crecimiento a los hermanos. Amén, amén, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más tiene algún comentario, una pregunta o lo que sea para entonces ya continuar y orar y despedir este tiempo? ¿Quién más? ¿Alguien más? Bueno, si nadie tiene algo más. Yo tengo el micrófono en mute y hace rato que quiero hacer 2 preguntas. Y ahí me di cuenta que lo tenía en mute. Hermano, al principio usted mencionaba, hacía una referencia con que la doctrina no importa al momento de descalificar a un pastor, hablando sobre el carácter. Me gustaría si pudiera desarrollar un poquito la idea para entender, y en el mismo sentido de descalificar, si el estar envuelto en la pornografía descalifica a un pastor. No sé si me di a entender con la primera pregunta, pero creo que la segunda sí fue clara. No, hermano, no. Óigame, la doctrina
es de suma importancia para alimentar a los miembros de la iglesia, suma importancia. Lo que yo estoy diciendo es que si tú tienes una buena preparación, bueno, dije dos cosas. Mencioné ese libro que decía que el 90 y pico por ciento de pastores que tienen problemas en su ministerio no es por asunto doctrinal, sino por asunto moral. O sea que la doctrina no hace caer a nadie. Puede ser que tú adoptes una doctrina que no sea muy bíblica, porque es muy popular o porque es muy profunda, como te está pasando ahora, que todo el mundo se está yendo por un lado de doctrina profunda. Y yo no veo que la doctrina bíblica sea profunda. Yo creo que la profundidad es cuando los hombres quieren ir más allá de Dios. Y yo he estudiado teología muchísimo en mi vida y enseño eso en el seminario. Y, por ejemplo, la doctrina de la salvación, hay un asunto que se llama los decretos de Dios. Y los decretos de Dios, hay una división entre los que creen en ese tipo de cosas, porque es ordenando ellos, lógicamente, qué fue lo primero que Dios decretó. Si Dios decretó en la eternidad pasada crear al hombre, salvar al hombre, la caída del hombre, la redención del hombre, y ese tipo de cosas, y otros dicen, no, eso no fue lo primero. Y son 5 según ellos, y por los diferentes órdenes, pero en la Biblia no aparece eso. Yo no sé si usted ha leído sobre eso, pero se llama lapsario, un grupo, supralapsario e infralapsario. Eso es lo que se llama teología profunda. Pero esas son cosas del hombre tratando de ordenar la mente de Dios. Y para mí eso es una osadía innecesaria. Y como eso, decir, yo lo digo a viva voz, o sea, decir que Cristo solamente murió por los elegidos, aunque yo creo que en la elección, y hay varios aspectos con respecto a la elección, o dos vías, pero todos tenemos que creer en la elección porque la elección es bíblica, la predestinación. Pero afirmar que la Biblia dice que Cristo solamente murió por los elegidos, eso yo le he dicho a buenos amigos míos, muéstrame por la Biblia donde lo dice. Tú ábreme la Biblia, tú y yo no tenemos, y yo no discuto con amigos míos, ni dejo de ser amigos por eso, porque difiramos en algo. No, a mí no me preocupa eso, todos son buenos siervos de Dios y podemos tener diferentes puntos de vista, pero entonces la teología es sumamente importante. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Lo que yo quiero enfatizarles es que la mayoría de los problemas, según esa encuesta, que tiene un pastor en su ministerio y con su congregación, no tiene nada que ver con teología, sino con asuntos morales, que es lo que está causando más daño en el ministerio de personas. Ya le mencioné Ravi Zachariah, no sé si han leído esa historia reciente, y lo digo con nombre porque eso ha salido, ellos mandaron un comunicado al mundo entero. Era un hombre muy versado en las cosas del Señor, que si estuviera vivo, porque todo eso se descubrió después que él murió, si estuviera vivo, claro, hubieron acusaciones antes de que él se muriera, pero como era una persona de la talla de él, no lo tomaron en cuenta. Entonces, pero si eso le hubiese pasado a él, hasta ahí terminó su ministerio. Yo no sé si ustedes recuerdan de un famoso predicador de las Asambleas de Dios mundialmente conocido llamado Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart tiene buena doctrina en muchos aspectos, pero cayó por asunto moral. Entonces, a eso era que me hacía referencia, no para un creyente bautista, un creyente bíblico, doctrina es A1. En el ministerio, ser irreprensible es A1 y doctrina A2. Porque por eso Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, es lo primero que le dice, y de la doctrina. Y la segunda pregunta, perdóneme que se me escapó un poquito la segunda pregunta. Si el estar envuelto en la pornografía descalifica a un pastor. Sí, mire, la pornografía es un pecado secreto.
Pero cuando Dios ve eso, Él busca la manera, en primer lugar, de que eso sea conocido. Cuando el pastor no ha temperado los llamados del Espíritu Santo para que lo deje. Y en segundo lugar, el estar expuesto a la pornografía siempre, siempre, siempre te lleva a adulterios y fornicación. Siempre te lleva. Siempre te lleva. Ayer tenía yo una parejita aquí con un hombre, no son pastores, pero son cristianos de una buena iglesia, que estaba arruinando su matrimonio por la pornografía, arruinándolo. Él prefería ver pornografía y masturbarse que ir y tener relaciones sexuales con su esposa. Y su esposa se dio cuenta de eso. Y se fue y lo dejó. Y estuvieron aquí porque alguien le dijo que viniera. Yo no los conocía, primera vez que lo vi. Y yo le duré 2 horas trabajando con él. Y él, gracias a Dios, ha tomado decisiones muy serias con respecto a eso. Pero eso deterioró mucho su matrimonio, al punto tal de que iba a producir eso. Tengo una parejita también, que son miembros de nuestra iglesia, que él, cuando ve a su esposa, un muchacho joven de 27 años, brillante, profesional, cuando ve a su esposa sin ropa, no tiene erección. Pero si ahí mismo está la mujer sin ropa, pero le ponen algo de pornografía, sí tiene, porque se acostumbró siendo soltero a tener erección con pornografía. Y eso le trajo un condicionamiento en su cerebro. Por eso que le digo, Pablo dice, huye de las pasiones juveniles. Huye de eso. Yo no sé, hermano, si te contesté eso, pero ya te repito, aquel pastor tenía pornografía en la computadora de su oficina. Y la secretaria lo vio y se armó el escándalo. Y los diáconos se enteraron y se enteró la congregación y tuvo que renunciar. Un pastor muy conocido de Miami. Es que Dios es fuerte con nosotros los pastores más que con los miembros de la iglesia, porque dice la Biblia, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Yes. ¿No le contesté completamente, hermano? No sé. Sí, entendí perfectamente la idea, hermano. Muchísimas gracias. Gracias por la exposición. Amén, amén. Bueno, Pastor Agüero, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido de bendición y esperamos que Dios los siga bendiciendo a usted y usándole. A los participantes, mañana estamos con la segunda parte. Si podría, Pastor, decirnos de qué vamos a hablar la mañana. Mañana vamos a seguir hablando del carácter, pero ya mirándolo dentro del ejemplo de Josué. O sea, tomé a Josué porque muchas veces un personaje y lo que Dios pone de un personaje nos puede ayudar a nosotros a entender qué tipo de siervos y líderes debemos ser. Y recuérdense que los hombres que triunfan son los hombres que tienen un carácter igual que el de Cristo, un carácter transformado. Y recuérdense que carácter son la suma de cualidades divinas que uno cultiva en nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a Dios. Amén.